La Grada FM te trae el programa que va a ser el altavoz del fútbol aragonés. Con la incombustible voz de Francho Dieste, repasaremos la actualidad que abarca desde la preferente hasta la primera federación. Con entrevistas y un selecto grupo de colaboradores en riguroso directo, los domingos a las 10 de la noche, en La Grada FM. Muy buenas noches, amigos y amigas del fútbol aragonés. Bienvenidos un domingo más en riguroso directo a las 10:02 de la noche. Nos subimos a la grada para analizar todo lo que ha ocurrido esta jornada y lo que va a ocurrir en la próxima, en una jornada, pues bueno, muy marcada por la festividad del comienzo de las fiestas del Pilar en la capital aragonesa. No me quiero complicar, no me quiero liar. Tenemos muchísima información, tenemos muchísimos datos que analizar hoy en la grada y comenzamos con la segunda federación, con el fútbol femenino, donde nuestros representantes, el Zaragoza Club de Fútbol Femenino y la Sociedad Deportiva Huesca, han cosechado sendos empates. Muy diferentes ambos encuentros. Vamos primero con las alto aragonesas que visitaban Mareo, visitaban al Sporting de Gijón. Empate a 3 con remontada para las chicas de Vero en un partido tremendamente complicado, un partido muy duro donde las alto aragonesas han sabido rehacerse incluso a lesionadas, convirtiendo, pues bueno, ese 1-3 en un 3-3 que hace que las chicas de Vero, pues bueno, vuelvan de mareo con un punto que yo creo que sabe a gloria, sabe a victoria. Mientras que el Zaragoza Club de Fútbol Femenino recibía al Pradejón, al Club Deportivo Pradejón, al conjunto riojano, un histórico del fútbol femenino, con muchísima solera, y lo analizábamos, lo veíamos y lo narrábamos esta mañana para Aragón Deportes. Las chicas de Samu Luna, que han comenzado el encuentro pues manejando el tempo. La verdad es que en la primera parte se ha visto dos conjuntos que iban francamente a por la victoria, con la visita, con la llegada de Gloria, la ex delantera del Zaragoza Club de Fútbol Femenino, la canterana, y también de Vane, la jugadora de la Sociedad Deportiva Huesca y de la Sociedad Deportiva Egea, que por desgracia no ha podido disfrutar de ningún minuto en el Mudéjar. Lo que os digo, primera parte donde las chicas de Samu han tenido hasta 3 ocasiones claras para poderse por delante, y un golazo, un auténtico golazo de Aitana prácticamente desde el centro del campo, viendo a Baena adelantada, anotaba ese golazo y ponía por delante al conjunto de La Rioja. El Zaragoza Club de Fútbol Femenino, que en la segunda parte ha ido a por el partido, también con lesionadas, por desgracia se notaba mucho el cansancio en las jugadoras de Samu después de haber jugado entre semana esa ronda de la Copa de la Reina con derrota ante Osasuna de segunda división. Pero lo que os digo, ha ido a por el partido, ha buscado el gol y al final ese empate que ha tenido también su moviola con 2 goles anulados en fuera de juego. Yo creo que el segundo, el de Carol, sí que estaba, pero el primero, el de Ceci Franco, para mí, allí en directo y desde el campo, me ha parecido gol. Bueno, eso por parte de la segunda federación, pero es que en tercera federación teníamos y tenemos 3 representantes. El filial del Zaragoza Club de Fútbol Femenino, que vencía en el Mudéjar por 1-0 al Discolo La Torre, mientras que las chicas del Club Deportivo de Oro, las Arlequinadas, visitaban a la Nucía, derrota por 4-2. Y el último en discordia, el Valdefierro, visitaba la cancha del Mislata y caía derrotado por 4-3. Vaya partidazo los que se han podido vivir. La próxima semana, Valdefierro recibe a la Nucía. El Zaragoza Club de Fútbol Femenino visitará al Fonsanta Falló y el Ebro a las 12:15 de la mañana recibirá al Levante Badalona.
Por parte de la preferente, teníamos el partido de la jornada que disputaba la Sociedad Deportiva Egea en Luchán ante el Real Zaragoza, empate a 3 con hat-trick de la resolutiva Elena Tomás. Consigue un punto la Sociedad Deportiva Egea en un encuentro que, como os digo, ha sido precioso. El Gancho empataba 1 con el Cosmos. El Balsas le endosaba 8 al Ricla 8-1. La Academia de Fútbol Next Level de Teruel vencía por 3-2 a la Peña Ferranca. El Valdefierro, el filial del Valdefierro, 1-1 frente al Zaragoza Club de Fútbol Femenino. C. El Delicias vencía por 3-0 a la Unión La Jota. Y el Huesca vencía por 2-1 al Stadium Casablanca. Ahora mismo la clasificación está de la siguiente manera en la preferente. Es líder el Real Zaragoza con 7 puntos, empatado con Valdefierro y la Sociedad Deportiva Huesca. Cuartas y quintas son Next Level Teruel y Stadium Casablanca con 6 puntos. Y sexta la Sociedad Deportiva Egea. Ahora mismo quien cierra la clasificación es la Unión La Jota y Ricla con 0 puntos. Eso por parte de lo que es el fútbol femenino. Vamos ya con la preferente. Y la preferente en la grada FM tiene una voz y es la de Rafa Gracia. Muy buenas noches, Rafa. Muy buenas noches, Francho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí intentando salvar los muebles, amigo, porque madre mía lo que nos ha costado hoy conseguir protagonistas, ¿eh? ¿Cómo se nota que estamos de fiestas en Zaragoza? Los futbolistas y las futbolistas después del partido querían ir a darse una vuelta. Más que demasiada oferta de ocio. Bueno, la verdad es que son 9 días muy intensos y las competiciones no paran. Yo recuerdo el año que estuve en División de Honor que nos tocó el Día del Pilar un miércoles o un jueves y joder, jugamos 3 partidos esa semana y decías, madre mía, qué maratón. Pero bueno, es lo que hay. Al final esto es una semana y hay que pasarlo y son fiestas en Zaragoza. El resto de las comunidades pues no son fiestas como aquí y hay que seguir jugando. Bueno, pues si te parece, nos centramos ya en la competición. En la preferente, como siempre, nos da muchas sorpresas, ¿no? Rafa, vamos si quieres con el grupo primero, con los resultados, donde vemos que el Internacional de Huesca sigue intratable. Sí, la verdad es que se ha hecho ahí una brecha en la parte de arriba, yo creo que con el quinto del Internacional y el Ontinyena. Y luego hay un grupo por detrás de equipos que ahora vamos a ir un poco comentando, porque teníamos uno de los partidos que destacábamos, el Alto Ricón 1, Santa Anastasia 1, que yo creo que ha sido un resultado que ha dejado a los dos con un punto, pero los ha alejado un poco de la parte alta. Sadavense 2, Sariñena 0, Sariñena que lo venimos nombrando varias semanas que no termina de cogerle el aire. Peñaferranca 1, Alcinden 2, Sabiñánigo 0, Casetas 3, Casetas que también viene haciendo buenos resultados, tiene una buena plantilla y el Xavi pues lo mismo, parece que les va a costar mucho este año incluso el poder mantener la categoría a dos históricos. Delicias 3, Jacetano 0, Jacetano que también le está costando mucho, un recién ascendido. El que comentabas, un Internacional de Huesca 6, Ranillas 1, un Ranillas que venía haciendo resultados importantes, pues hoy se ha visto muy superado por el Internacional. Robert 2, Peña Fragatina 0, Robert que poco a poco pues irá metiendo en la parte de arriba. Recordemos que llevan un partido menos y al final pues eso cuando ya están partidos se nota. Ontinyena que sigue intratable 2, Urrea 0, que era otro de los partidos que destacábamos. Y luego, por último, el quinto, que está manteniendo ese pulso en este inicio de temporada, el quinto 1, Fraga 0. Así que la verdad es que lo que estamos comentando, tenemos ahí un grupo con 3 equipos muy fuertes, que son Ontinyena, Sietamo y quinto. Y luego, pues por detrás hay otro grupillo ahí con equipos que venimos nombrando, pues como Casetas, Santa Anastasia, y luego pues el Robre, Ranillas, el Torricón, que se han quedado un poco por detrás, y luego por debajo, pues lo dicho, ¿vale? Jacetano que no ha estrenado todavía el casillero de puntos, la Peña Fragatina que solamente tiene 1 y 2 históricos como Sabiñánigo y Sariñena que llevan 4 y 3 puntos, que son los que cierran las posiciones de descenso a Primera Regional. Sí que sorprende mucho esas dos últimas plazas, ¿no? El ver tan abajo al Xavi y al Sariñena, Xavi que
que se ha reforzado muy bien en este mercado y que, de hecho, pues bueno, era uno de los equipos llamados, ¿no?, a estar arriba en este grupo primero, que parece que es un grupo teóricamente, más flojo. Yo ahí lo pongo entre comillas porque ya sabes que, claro, con los equipos que han bajado de tercera división están en el grupo 2 y parece como que sean algo, como que sea una competición más fuerte, pero tú que conoces muy bien esa competición, que sabes que tienes el culo pelado, me imagino que claro, verte tan pronto en esas posiciones, yo no sé si te empiezan a temblar las piernas, pero sí que ya la cosa empieza a tener, no te voy a decir tintes dramáticos, pero ya empieza a oler. Sí, han perdido algún jugador importante para ellos, tipo Paco Blasco, ¿vale? Pues es un delantero que en preferentes, que es un delantero fundamental o que te consigue hacer siempre 15 o 20 goles y cuando un punta en esta categoría te hace 15 o 20 goles, pues te asegura casi siempre está entre los 5 o 6 primeros. Entonces, pues bueno, sí que les está costando y Sariñena pues es un club que año tras año pues tiene problemas de muchos tipos. Comentamos también la semana pasada pues el tema de la operación de Quique, que al final, pues bueno, yo creo que el año pasado, por ejemplo, Valdecierro con Toño Cascante, que estuvo con bastantes pruebas, pues también lo acusó y al final, pues llevamos 5 jornadas ya y desde luego que las sensaciones desde fuera, ¿no? Sin verlos, sin conocerlos, no son buenas. Entonces, desde fuera, pues seguro que son alarmantes, pero a lo mejor luego pues ellos tienen la situación controlada y salen hacia arriba. Pero bueno, es verdad que llevamos ya 5 partidos y, como digo siempre, los equipos se van colocando en su sitio. Mira, nos decía Canfranero, qué cosas, el Sariñena, tantos años en tercera y hasta en segunda B. Llegó a estar el Sariñena con un proyectazo, pero lo que tú dices, vamos a dejar trabajar. En el caso del Sariñena, nuestro compañero a San Juan, que le ha tocado el coger las riendas pues bueno, por esa fatal intervención que ha tenido que recibir Benedí. Pero bueno, vamos a dejar trabajar, vamos a ver. Y como tú dices, la preferente, otra cosa no, pero es larguísima y Sí. bueno, y queda muchísimo Sí, todavía. nosotros el año pasado, por ejemplo, sin ir más lejos con el Alcañiz, en las 7 primeras jornadas, me parece que habíamos sacado 4 o 5 puntos. Luego estuvimos 11 o 12 partidos que ganamos 10 de 11 o 12 y nos metimos arriba. Te quiero decir, sí que es cierto que el año pasado, aunque la situación no estaba tranquila, pero sí que había una plantilla buena por detrás y estaba claro que no se iba a quedar el equipo abajo. Luego no se consiguió el objetivo, ¿no? Pero bueno, hay que tener un poco de paciencia y tranquilidad, pero sí que es cierto que hay que ir cogiendo puntos. Van a tener que coger aire. Y en el grupo segundo, en el grupo de los Cocos, teníamos un duelo que olía a tercera división entre Sí, el Borja y el Illueca. teníamos dos. Vamos a repasar un poco todo. Magallón Venga. 2, Alcoriza 0, San José 2, Atlético Teruel 2. San José, que yo lo vengo nombrando siempre, y el Atlético Teruel lo venimos nombrando estas jornadas porque está siendo un equipo que la semana pasada también consiguió sacarle puntos en este caso al líder, al Cariñena, y esta semana va al campo de San José y le saca 2 puntos. Había otro partidazo que era el Cariñena 2, Alcañiz 1. Montecarlo 0, Cella 0, Herrera 2, Escalerías 0, el Herrera que se está manteniendo muy fuerte en este inicio de liga, ya no solo ganando los partidos de casa, es un campo muy complicado, sino que lleva ya 11 puntos y eso pues tiene mucho mérito. Había un duelo por abajo, el Sporting Alcañiz 1, Mores 1, un partido que el Mores ha podido ganar en la primera parte y luego pues ha conseguido sacar un punto de casi in extremis y de milagro en la segunda. Calatayud 2, Cariñena 0. Calatayud es otro de los equipos fuertes y vamos a estar arriba, que el año pasado se le escapó al conjunto de Ivo el ascenso casi al final y medio de rebote. Un Mayen 2, Pradillano 1 y el que comentabas de Borja 0 y Yeca 1. Aquí en la parte de arriba, pues Cariñena sigue líder, por detrás de Illueca y Calatayud y Herrera, 13, 12, 11 y 11 puntos. Y luego es verdad que hay un grupo de equipos ahí, pues como están el San José, el Alcañiz, el Montecarlo y el Borja con 7 y Mayén, pues que se han quedado un pelín más alejados. Pero este grupo, a diferencia del anterior, yo creo que es un grupo que todos los años está mucho más competido. Es verdad que en el grupo 1 hay equipos siempre que tienen mucho nivel, pues ha habido años de Fraga de muchísimo nivel o años de Tamarite de muchísimo nivel, pero yo creo que este es más competitivo, está más igualado.
Y por la parte de abajo, pues Sporting Alcañiz Cariñena 3 puntos, el Cella 2 y el Alcoriza cierra la tabla con 1 punto. ¿Qué partidos nos invitarías a ver la jornada que viene? Que creo que se van a disputar todos en domingo, me parece. Sí, pues yo del grupo 1 me decantaría por el Santa Anastasia quinto. Santa Anastasia es un equipo que seguro que se refuerza muy bien y que seguro que va a estar arriba, aunque se ha dejado algún resultado al principio. El quinto es uno de los equipos de moda, ¿no? El equipo de otoño de este grupo 1. Y el Gurrea Roures, ¿no? Que al final Gurrea también está costando y Roures está bien, pero yo creo que son dos partidos muy, muy interesantes en ese grupo 1. Y en el grupo 2, pues yo me animaría a ver un Alcañiz San José, que son dos equipos que están ambos con 8 puntos. Yo creo que son dos rivales de la parte alta de la clasificación. Y un Pradiano Calatayud, que el Pradiano pues, es un equipo que tiene mucho gusto por el fútbol y que lo están haciendo muy bien. Y un Calatayud que es uno de los candidatos a ascender. Un Pradillano que desde que ha ascendido, yo creo que van a echar toda la carne del asador por mantener la categoría, ¿eh? Sí, es un equipo joven, con mucho talento. Yo hablaba con Óscar, que está con nosotros en Zuera, es el director deportivo del Pradillano, y temía un poco este partido, ¿no? Porque al final Mayén pues tiene jugadores muy experimentados y duros. Pues el propio Pablo Roncal, que tiene muchísima experiencia. El Pradillano es un equipo que con una media de edad muy, muy pequeña, pero es verdad que es un equipo peligroso, que se ha reforzado bien. Al final fichan un entrenador muy conocedor de la Liga Nacional y ha tirado un poco de ese perfil de jugador, y yo creo que el Pradillano, pues aparte que tiene puntos en el casillero, yo creo que va a ser de los que va a estar ahí tranquilo y que va a dar sorpresas, porque estos equipos sí que es cierto que son equipos quizá un poco peligrosos si te metes abajo, pues porque al final si los jugadores tienen poca experiencia, pero como consigan hacer control de puntos y jueguen tranquilos, pues seguro que dan más de una sorpresa a algún equipo de los de arriba. Mira, nos dice Canfranero que el Pradillano lo dirige un ex del Magallón. Correcto. Javi el Mister estuvo en Magallón, si no me equivoco, no sé si 2 temporadas o temporada y media, y también hubo uno de los años que hizo un temporadón, o sea que era muy conocedor de un perfil muy buscado de entrenador, a pesar de que el entrenador que tenía el año pasado, el Pradillano, Alfonso Grande, es un pedazo de entrenador y era un pedazo de futbolista. Pero bueno, yo creo que el movimiento que hicieron, pues al final era en busca de un equipo con poco presupuesto, pues en busca de un conocedor de la categoría que pudiera atraer a jugadores que les dieran rendimiento. Pues tercero análisis, como siempre, Rafa. La semana que viene no te digo si lo haremos el domingo o no, porque bueno, ya sabes que estamos pendientes del Pilar. Cuando mandes y los fuegos nos dejen, lo haremos. Exactamente. Cuídate. Un abrazo, Rafa. Un abrazo, chao. Nos subimos al siguiente peldaño de nuestro fútbol y ese peldaño tiene un nombre. Es el nombre de nuestra compañera, de Laura Ferrer. Muy buenas noches, Laura. ¿Qué tal, Francho? Muy buenas noches. Pues aquí estamos una semana más, un domingo más, para hablar de lo acontecido en esta jornada quinta de la tercera división. Vamos a recordar lo primero, que el jueves, este próximo jueves día 10, va a ser el sorteo de la Copa del Rey, donde todos los equipos aragoneses van a encontrar un rival en esa eliminatoria. Será el Utebo Barbastro, Sociedad Deportiva Egea, Club Deportivo Cuarte y, por supuesto, Real Zaragoza y Sociedad Deportiva Huesca. Y vamos a esperar este próximo miércoles que el Ontillena pase esa ronda y será un equipo más. Por lo tanto, este jueves 10 conoceremos esos rivales, Francho. Sí, señor, lo hablábamos la semana pasada, ya comentábamos pues el partido, el choque que va a tener Ontillena en el Valle del Baztán ante un conjunto, el Navarro, que mueve muchísima gente, que llena su campo y que yo estoy seguro que va a ser un duelo precioso. Por supuesto, nosotros con los del Baixtinca, que ganen y que los tengamos una rondica más y que puedan hacer caja, que estaría muy bien. Eso también es muy importante, porque deportivamente, bueno, pues ya sabemos que a veces se dan sorpresas y las hay, además en la Copa del Rey, pero también es verdad que el impulso económico es el que para cubrir presupuesto, y sabemos los gastos que se tienen en estas categorías, pues van a venir muy bien a todos. Pues si te parece, nos centramos ya en la tercera división, nuestra tercera división, con ese encuentro adelantado, el que se jugaba el día 5 de octubre, el sábado, Épila 1, Ebro 1. Así es, tablas y un partido muy disputado y con mucho control por parte de ambos conjuntos. El gol
El local llegaba en el minuto 67, obra de Falle, y en el 89 Sergio Escolar pues firmaba el empate. También hay que señalar que González vio en el minuto 79 una doble tarjeta amarilla, con lo cual acabó expulsado por parte del Épila. Así que tablas en ese Épila Club Deportivo Ebro. Ya comenzamos con los que se disputaban hoy domingo en la jornada dominical, 12 de la mañana en Tamarite. El Tamarite que no consigue doblegar al Caspe, pero casi 0-0. Sí, es verdad, porque además fíjate que al final del partido, y hacía valoraciones Javier Romero, entrenador del Club Deportivo Caspe, y prácticamente daba por bueno ese empate, diciendo además que se encontraba y había salido muy satisfecho del trabajo que había visto de sus muchachos. Y un Club Deportivo Tamarite, en la Colomina sabemos que siempre es muy difícil puntuar, como digo, para el conjunto local hubiese sido desde luego sumar los 3 puntos, una victoria, y poder suponer que en la tabla clasificatoria pues avanzar un poquito, pero como digo, para el técnico del Club Deportivo Caspe lo da por satisfecho y por bueno ese empate. También Romero se enfrentaba al Ferguson de la categoría. Sí, también, por supuesto, pero que fíjate tú, con los números que lleva hasta ahora invicto, salvo este empate, lo demás se puede contar por victorias, es muy pronto todavía, pero bueno, la media inglesa que dicen siempre de tener el fortín en tu casa, sumar de 3 en 3, de vez en cuando alguna victoria, y si empatas estás arriba, eso no te lo quita nadie, ¿eh? Pues mira, hablando de alguien que no ha hecho los deberes en casa, el Belchite 1, Cuarte 2. Sí, así es. Bueno, pues un Belchite y un Cuarte que empezó marcando pues en una jugada que se pitó pena máxima, y Moja ponía ese 0-1 para el Club Deportivo Cuarte. Un Belchite que se vino arriba, y posteriormente, bueno, pues Cabrero en el minuto 55, una jugada por banda, batía a Rafa Hidalgo, además un buen gol, y yo creo que prácticamente poco tuvo que hacer, o poquito tuvo que hacer Rafa Hidalgo en esa jugada, porque fue un gran gol de Cabrero. Y en el 82, pues Diego Tenacia el definitivo 1-2, dando esa victoria importante al Club Deportivo Cuarte, que parece que le estaba costando un poquito entrar en dinámica de sumar de 3-3, y se llevaba esos 3 puntos. Y lógicamente, bueno, pues el Belchite bueno, pues acabó triste y cabizbajo por no lograr al menos un empate. Nos cogemos el coche y nos vamos a Jumaya, a Calamocha. Sí. Empate a 1. A ver si nos pone. No, que a ver si nos ponen un platito de jamón, de ese buen jamón. Hombre, ahí tiene nivel, ¿eh? Ahí tienen buen nivel el jamón de Teruel. Que hay Calamocha. Bueno, pues una parte para cada uno, ¿eh? Así se puede resumir el encuentro, y de ahí pues nace ese empate, una parte para cada uno. La primera, el Calamocha logró adelantarse también, marcando de penalti, un tanto de penalti. Y luego la segunda fue para el Fuera, que le llegó, bueno, pues el primero también con un penal. No, fue en propia meta, mejor dicho. En propia puerta fue el gol de Calamocha, y luego el Fuera sí que marcaba de penalti, por cierto, protestado por el equipo local. Y, hombre, destacar que, fíjate, el Fuera es verdad que todavía no conoce la victoria, pero tampoco conoce la derrota, es que son 5 jornadas y 5 empates. Que tampoco es fácil, es decir, fíjate, está buscando ansiosamente esa victoria, pero acabar invicto y son 5 empates, bueno, pues puede quedarse un poquito corto, pero es verdad que es uno de los equipos que, junto con bueno, no conoce la victoria ni el Brea ni el propio Club Deportivo Fuera, pero bueno, con más puntuación el Fuera por esos 5 puntos acumulados en estas 5 jornadas, Francho. Tendremos que preguntar a Rafa Gracia, que está ahí de analista, de scouting, cómo lo hacen, cómo tienen esa fortaleza defensiva que, como tú dices, les está llevando a todo lo que juegan, acaban en empate. Igual te da con quién. Es así la cosa. hasta ahora sí, desde luego, que seguramente, claro, que va a cambiar la dinámica, y que van a venir victorias y que vendrán derrotas a lo largo de la temporada, pero es una curiosidad en estas 5 primeras jornadas el Club Deportivo Fuera. Recordar que es un recién ascendido y es uno de los equipos que, bueno, pues se mantiene de momento imbatido, Francho. Oye, lo que es el fútbol, en Brea, fiestas, visita de los mineros a Piedrabuena. Parecía que todo estaba dado para que el Brea consiguiera su primera victoria en casa y ante los suyos.
pues llegan los mineros y se van con un 0-1. Sí, pero Francho, todo está preparado, pero tú sabes que lo de las localidades en fiestas, sean donde sean, es un mal presagio, ¿eh? Estadísticamente no te creas que Sí, ayuda sí. en las fiestas a lograr victorias, ni muchísimo menos. Pues eso que el Club Deportivo Que se lo Brea digan al sigue, Zaragoza, entre otros, ¿no? Pero que ya digo que históricamente lo ha pasado. entre Me parece otros. que le pasó también hace poquito a Lutrillas, ¿no? Le hablo de memoria, que también coincidió Sí, 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 sí. con... Sí, Sí, también coincidió, exacto. también Y se coincidió daba todo, también con las fiestas, sí. Sí, sí, que para la primera se da victoria. todo, el ambiente festivo Sí. y todo eso está muy bien preparado, pero luego llega la hora de y así acaba. Bueno, pues recordar que el Andorra es uno de los recién ascendidos y es el mejor de los tres, junto con otros, pero hay que recordar que, fíjate, con la puntuación que tiene ahora, se han colocado terceros con 9 puntos. O sea que una Andorra que está haciendo las cosas muy bien y un Club Deportivo Brea que le está costando, yo creo que ya bastante aclimatarse a lo que es ese descenso y esa remodelación del equipo esta temporada y que no llega esa ansiada victoria. Y bueno, pues que tiene visos de revertir la situación porque tan solo han sumado 2 puntos y claro, van pasando las jornadas, son 5, queda todavía mucho, Francho, pero lógicamente hay también preocupación en Brea. Sí, claro, a ver, el objetivo realista yo creo que es como tú dices, ¿no? Mantener la categoría porque bajas de segunda federación con esa dinámica, tienes Sí, que rehacer el equipo, volver a hacer un equipo prácticamente nuevo, y volver otra vez a coger el tino a una tercera, que mira, hoy lo comentaba yo con el staff técnico del Club Deportivo Pradejón, que ellos sí, están en preferente en La Rioja, y me decía, es que vemos a la tercera división vuestra y es ultra competitiva. Dice, no me extraña que vengan muchos tíos con pasta a La Rioja a meter dinero para meterse en tercera, porque el salto a segunda federación es mucho más fácil que en nuestra liga, ¿no? Que en Aragón. Y sí, decía, sí. no, desde luego veniros a ver partidos que vais a ver fútbol. No, no, y que además yo siempre digo lo mismo, tú también lo tienes que conocer, que siempre cuesta mucho más, por muchos motivos, pero cuesta mucho más adaptarse cuando bajas, o sea, cuando desciendes de categoría a la que estabas anteriormente o si desciendes a esa nueva, que el que sube. O sea, porque cuando subes, pues desconoces a lo mejor un poquito la categoría, pero por lo que sea te cuesta menos la adaptación. No sé por qué será, pero realmente es así, ¿eh? También Pues les estadísticamente. vamos, les vamos a desear a nuestros amigos breanos que pongan la directa, y que empiecen a remontar, porque la verdad es que una liga sin el Brea es triste, es No, y muy que además triste. es que es verdad, porque además hay siempre un gran ambiente, la gente se vuelca siempre, y fíjate la pasada temporada que disfrutaron, ¿no? De la temporada en esa segunda ref y que al final, pues bueno, pues ya sabes, se descendía y prácticamente había que empezar de cero. O sea que Cosas tiempo de del fútbol. revertir la situación hay para todos, claro que sí. Cosas del fútbol, Laura, cosas del Sí, fútbol, es así. Es así de sí, triste, sí, y cuando a un equipo le entra la negra, como le pasó al Brea, pues bueno. Vamos sí. con el siguiente duelo, el que se disputaba a las 5 de la tarde en el San Miguel, Fuentes 1, Fraga 2. ¿Te sorprende este resultado? Bueno, pues oye, que parece que también el Fraga está en buena dinámica de resultados y que además fuera de casa está logrando buenos también puntos lejos de casa. Es verdad que en San Miguel también es muy complicado y difícil puntuar, pero bueno, pues un Fraga que también tiene individualidades que te pueden marcar un partido. Y claro, pues tienen a César, que es uno de los referentes goleadores en Aragón, y que en esta ocasión tampoco faltó la gafita con el gol, abría el marcador en el minuto 51, luego Rivera en el 86 ampliaba la ventaja y en el 89 pues Luis Pardillos maquillaba un poquito el resultado, pero de cualquier manera, bueno, el Fuentes está haciendo las cosas bien, lo está haciendo desde hace varias temporadas y va a ser muy difícil que se escapen muchos puntos de ahí de San Miguel, Francho. Mira, y hablando de fiestas, menuda Sí, fiesta se montó en el sí, campo de Lutrillas, 2-0 ante la Sociedad Deportiva Huesca B, y vaya piedra de toque que tenía el Lutrillas.
Sí, además tenían ganas porque como hemos dicho anteriormente también han sufrido alguna derrota y coincidiendo además con esas festividades, pero bueno, el Delirio también una afición muy volcada en Utrillas y muy fiel a su equipo y con esos 2 goles de David Muñoz, otro de los futbolistas que tiene mucha calidad y que creo que es su segunda temporada, hablo de memoria, con el Club Deportivo Utrillas y bueno, pues también sabemos que con un buen entrenador como es el Pitu Lerga y como digo, pues un gran triunfo, pero a base de muchísimo trabajo y de pelearlo mucho, frente a un filial, el Huesca B, que lógicamente cuando hablamos siempre de los filiales, pues sabemos que atraviesan, quizás es pronto, pero siempre atraviesan o en cualquier partido, bueno, pues son capaces pero en todas las categorías, siempre lo he dicho, de lo mejor y de lo peor. Y en esta ocasión, bueno, pues salió la cruz porque se fueron de vacío y 3 puntos importantísimos para Lutrillas. Seguimos con el análisis. Teníamos hoy derbi y bueno, para mí es un clásico de nuestro fútbol. Sí, es un clásico. Disputaba el Atlético Monzón frente al Club Deportivo Binefar, victoria para los de Binefar en un Isidro Calderón complicado, duro, difícil, pero oye, que les han pintado la cara, ¿eh? Oh, pero totalmente. Bueno, ya sabes que tú y yo me parece que no estamos muy de acuerdo en lo de que son los derbis y los clásicos. Aquí sí que estoy. Aquí sí, ¿no? Aquí sí. Puedo estar de acuerdo. Sí. Vale. Totalmente. Vale. Bueno, pues como tú decías, una goleada a domicilio del Club Deportivo Binefar que se encuentra en un gran momento. De hecho, así lo dice también la tabla clasificatoria porque se han colocado segundos en la clasificación después de disputarse 5 jornadas y 4 goleadores además distintos porque marcó Samitier, marcó Chicho, Cés y también Canciani. Y en el minuto 50 ya, bueno, pues fíjate, lucía ese contundente 0-4 y el gol de Samitier que, bueno, pues ese 1-4, tristeza para el conjunto del Atlético Monzón y mucha alegría para el Club Deportivo Binefar, como digo, siempre parece que es doble motivo de alegría, pues lograr esa victoria además tan amplia, ¿no? En Monzón, en el Isidro Calderón. Con un Isidro Calderón que presentaba un aspecto de gala, los de la banda Piló acompañando como siempre al Atlético Monzón y la verdad es que, bueno, un clásico con el ambiente de clásico, con mucho desplazamiento de aficiones, que es lo que nos gusta a nosotros, que es lo que nosotros disfrutamos, ¿no? Sí, que haya, sobre todo que reine esa deportividad. Al final, bueno, pues puede pasar de todo, que se pierda, que se gane, que se empate, pero lo importante, bueno, pues es esa rivalidad sana que tiene que existir porque cada uno puede defender a unos colores, pero como siempre con deportividad, que es lo importante. Y nos queda un partidito, ¿no? Y el último encuentro, el que cerraba la jornada, era el que disputaba el Club Deportivo La Almunia y el Almudévar. 0-1 para los de la Corona y la Almunia que parece que se está esbafando. Bueno, pues sí, una palabra aragonesa, lo de esbafarse, ¿no? Como la gaseosa. El gol de Jonaaso, que supuso los 3 puntos para el Almudévar, que aún así tuvo también, sobre todo a balón parado, algunas ocasiones, a tiros de unas salidas del córner, alguna falta que otra, de Trullén, de Ainoza. Y al final, bueno, pues ese 0-1, 3 puntos que se marchan de Tenerías y 3 puntos muy importantes para el conjunto entrenado por José Carlos Gallego, Francho. Y hasta aquí, bueno, pues todo lo que dio de sí esta jornada en tercera división. ¿Qué nos queda para la jornada que viene? Pues ahora te lo digo porque vamos a esa jornada siguiente y como siempre, pues jornada importante e interesante porque el Fraga va a recibir al Tamarite. Creo que toda la jornada se disputa el próximo sábado, el 12 de octubre. Bueno, hay un partido solamente, el Fraga Tamarite. Luego, el domingo. Sí, eso es. El domingo 13, Almudévar Brea, ojito a ver el Brea, lo que es capaz de hacer en la Corona. El Huesca B recibirá al Fuentes, el Club Deportivo Cuarte al Almunia, el Fuera Lutrillas, partidazo sin lugar a dudas, el Binefar al Calamocha, el Binefar recordamos que se encuentra ahora segundo en la tabla con 10 puntos, el Andorra recibirá al Atlético Monzón, vamos a ver cómo le
le sienta, bueno, pues esa derrota tan amplia que estábamos comentando. El Club Deportivo Ebro recibirá el Belchite y Casper Pila, que también es uno de los partidos o partidazo de la próxima jornada, si está en esta tercera red. Y como digo, bueno, pues a la espera de conocer todos los rivales del próximo día 10 de octubre, ese sorteo de la Copa del Rey que se celebrará en la Real Federación Española de Fútbol a partir de las 12, pero a partir de las 12, que igual lo conocemos a las 2 de la tarde, porque empiezan a las 12, pero como hay de tantos discursos, tantas presentaciones y tal, bueno, pues comenzará a las 12. Vídeos y tantas cosas, Sí, ¿no? Al final exacto. hay mucha Será parafernalia. la 1 a la 1:30 cuando empecemos a conocer los rivales, pero eso, suerte también al Ontinyent el próximo miércoles y así tendremos un equipo aragonés más. Pues mira, tenemos protagonista y le vamos a preguntar por ese encuentro, pero antes hay que preguntarle por el clásico. Y nosotros que el arquero del Club Deportivo Binefar, Alejo. Hola, buenas. Buenas Muy noches. buenas noches. Muy buenas noches. Que sé que tú eres de Ibetá. Sí. Buenas noches. Aquí es. Un jugador Buenas. fichado este verano, bueno, una de las 6, 7 incorporaciones que hacía el Binefar, en tu caso del Artesa de Lleida. ¿Qué supone para ti el venirte a nuestro fútbol, al fútbol aragonés? La verdad que novedoso. Es diferente, es más intensidad y mucho más fútbol, se podría decir. Y la verdad que contento y sorprendido. Sorprendido, mira, me gusta esa palabra porque muchas veces el desconocimiento de nuestro fútbol pues lleva a ponerle, como te diría yo, como etiquetas, ¿no? El fútbol aragonés. Ahora hablaba con Laura, ¿no? Hablaba con los de Pradejón y me decían, ostras, es que estamos sorprendidos, ¿no? Con el nivel de fútbol que tenéis en Aragón. Tú que vienes del fútbol catalán, que es un fútbol con muchos dineros, con mucho parné encima de la mesa, que nos dices ahora esto y oye, pues la verdad es que es un orgullo para nuestro fútbol. Sí, la verdad que lo único que tenía eran rumores de, hostia, el fútbol aragonés es más bajo, el nivel es más bajo y todo, y la verdad que no, que yo lo encuentro igual. Incluso depende de qué partido, la intensidad es más alta. Alejo, buenas noches. Cuéntanos un poquito de esa trayectoria hasta ahora, si también si en tus comienzos también empezaste de portero, siempre has querido ser guardameta y ¿dónde has estado hasta llegar hasta aquí? Bueno, a ver, la verdad que empecé de jugador, pero cuando era fútbol 7, era baby, y un entrenador me puso de portero, funcionaba en el Mollerusa. Y luego hasta Levines fiché por el Lleida. En el Lleida, de ahí estuve 2 años, hasta infantil de segundo año. Y luego me fui para el Nàstic de Manresa hasta juvenil de segundo año. Acabé por temas que no jugaba y tal, decidí irme a otro equipo. Me fui al CIF Lleida, un equipo que era en ese momento primera catalana, que es nivel bajo. Y luego me fui al Athletic Segre. Del Athletic Segre, último año juvenil, pasé al Athletic Lleida, conocido que ahora está en tercera ref. Y dejé un tiempo así el fútbol, luego jugué en el Borges, segunda catalana, con ascenso a primera catalana. Y luego me llamó Artesa de Segre hasta un año y hasta este año que fiché por Binefar. Siempre... Sí, Laura. Nada, no, que siempre digo, además Francho lo sabe, que yo tengo especial cariño por los guardametas y por los porteros, por ese puesto que ocupáis, que para mí siempre es un puesto de confianza y que lógicamente siempre sufrís esa soledad, ¿no? A la hora de celebrar los goles, si os los marcan y ahí os quedáis también. En fin, que es un puesto para mí que es un puesto de confianza, ¿no? ¿Tú cómo lo ves esto? A ver, yo al principio cuando estuve me daba cosa, pero luego muy contento te sientes diferente al equipo, has de tener una valentía, un orgullo, una mentalidad muy disciplinaria y no rendirte tan fácil, porque al final, como hoy se puede decir, hoy he tenido un error en el partido, el gol viene por fallo mío y no te tienes que venir abajo porque el equipo solo nota esa presión.
Entonces es ser muy fuerte y no venirte abajo, ser muy fuerte mentalmente, siempre lo he dicho. ¿Cómo surge tu fichaje por el Binefar? Bueno, surge de pura casualidad, surge de que yo estaba buscando equipo, quería irme de Primera Catalana y justo surge que los 2 porteros del Binefar se van. Fichan a Mario, mi otro compañero de portería, y luego pues le pasan al contacto, le dan referencias buenas mías y da la casualidad que todo cuaja y sale todo bien. Mira lo que poner por aquí. Bueno, estamos teniendo una lluvia de comentarios. A ver si Jandro nos puede ir pasando. Mira, dice Daniels, de los errores aprende, serás muy grande. Eso nos dice. Luego, juro tal, qué grande eres, Alejo. Sigue así que igual tenemos un equipo de mayor categoría. Ojalá. Dice, Alejo siempre en mi equipo, una actitud de 10. Sí, este es amigo mío y de los buenos, que me apoyan siempre que pueden. Este te conoce bien, ¿eh? Este sabe, sabe tus andadas. Sí, sabe mis cosas. Bueno, pero tú de momento, Alejo, mira, ya has venido a nuestro fútbol y ya has disputado el primer clásico de nuestro fútbol, que es el partido contra el Monzón. Me imagino que te habrán estado calentando la cabeza durante toda la semana. Alejo, que este partido es como un Betis-Sevilla, que no podemos perder, que luego van a estar toda la temporada diciendo, hostia, que hemos perdido. ¿Cómo lo has vivido? La verdad, muy vivido, el entreno ya era, cuando acabó el partido de la semana pasada, ya era pensando en Monzón y era, si ganamos el partido de la semana pasada, nos plantamos en Monzón y a dar la cara, y era como, claro, era como tú dices, un Sevilla-Betis y era miércoles, jueves, viernes, en cada entrenamiento a punta pala de estar focalizado y hay que ganar, porque tengo entendido que el año pasado perdieron y nuestro entrenador Luis le tenía, bueno, y jugadores que son de Binefar les tenían unas ganas al Monzón increíbles. Te doy fe. Y la verdad que increíble la sensación del partido, ya al minuto 1 ya apretaba a todo el mundo y bueno, un partido increíble y resultado inesperado, la verdad. Y Oye, muy contento, Alejo, hombre, una pregunta. Siempre sé que es difícil que os defináis, pero tú como portero, ¿cómo te definirías o cuáles son tus puntos fuertes? Los reflejos, por alto, con los pies, que ahora lo de los pies, pues no, pues el fútbol moderno lo ha traído de jugar mucho con el portero y con los pies, pero si tú tuvieras que definirte tu fuerte. Bueno, mi fuerte diría que sería, el juego aéreo. El juego aéreo es algo que se me da bastante bien porque no tengo miedo a salir y soy bastante valiente. Y luego, bajo palos también, muy seguro y con los pies desplazamiento de volea los viene a ser muy correcto. Entonces, yo definiría esas 3 cosas. Es como aportar mucha seguridad al equipo. Está muy bien. Dar calor. Das mucha calor siendo seguro por arriba y saliendo. ¿Eres de los que mandas atrás o no? Sí, y de los malos. Soy ahí, das caña, ¿no? Eres lateral, eres lateral o central. Sí. Y estás ponte, corrige, oye, ven aquí. Sí, un poco el policía malo y cuando haces las cosas mal te las digo de malas maneras, pero luego cuando haces las cosas bien también aplaudo y vamos. Pero sí, a veces me quedo hasta fónico. Sí. Tenemos que preguntar por el partido. Bueno, ahora el clásico ya lo habéis ganado, ya podéis descansar, ya puedes estar tranquilo. Pero tenemos otro partido muy importante y muy interesante contra el Calamocha en Los Olmos, con vuestra afición. Calamocha, pues que bueno, como decía Laura, ¿no? Ha empezado un poco dubitativo, pero da una de cal y una de arena. Quizás las de arena las da fuera de su cancha porque se siente, no sé, igual se siente más cómodo, ¿no? Jugando fuera de casa que en casa, de momento en esta temporada. Que me imagino, pues bueno, ya os habrá ido diciendo el mister
que no os relajéis y que viene el Calamocha. Bueno, sí, al final estamos ya pensando en el próximo partido, aún hay que preparar cosas, hay que definir cómo jugaremos, cómo todo, pero bueno, el entrenador ya viene con muchas ganas y obviamente venimos de ganar 2 partidos seguidos, que en tercera es muy complicado, quitando al Caspe, que ahora ha pinchado, pero hostias, es como queremos seguir la línea y no perder, y no perder, y no perder, y hay que seguir y hay que ganar contra el Calamocha y el que venga también. Pero fíjate, Entonces, ahora hay una cosa que se está dando mucho, incluso en todas las categorías, y si te fijas también en estas primeras 5 jornadas en tercera, que el factor campo, que es importante, hacerte fuerte en tu feudo, porque es lo que te puede hacer y dar objetivos, cada vez está más complicado incluso ganar en casa. Se dan muchos resultados de victorias foráneas, ¿no? Es decir, que ya no es como antes, que parece, bueno, sí cuentas con tu afición, tu campo, etcétera, pero que se dan muchos resultados de victorias rivales. ¿Eso cómo lo ves tú, Alejo? eso es algo que nos ha pasado, que hostia, de repente ves que los resultados a favor te salen mejor jugando fuera y es algo que sorprende porque dices, en casa tenemos que ser fuertes y eso es lo que te dicen, ¿no? En casa seremos fuertes, en casa costará todo y luego ves que los resultados de la mayoría de los equipos quedan mejor fuera de casa y dices, no, no sé por qué será, no sé si será que tienes menos presión por la afición o suerte, quién sabe. Es que no lo sé, es que fíjate, esta jornada, que la hemos analizado antes, victorias locales, ha habido una, la de Lutrillas, 2-0. El resto ha sido 2 la vuestra, 3 la del Almudévar, 4 la de la Andorra, 5 la del Cuarte y 5 victorias de los equipos que han visitado los campos y el resto empates. Y una victoria local, la de Lutrillas. Fíjate que es curioso, ¿eh? Bueno, también supongo que depende del partido, imagino. Nosotros, por ejemplo, la semana pasada ganamos 3-1 contra el Brea. Partido igual que Monzón, con intensidad, pero no sé, al final las cosas las haces bien, da igual en qué campo juegues, que si las cosas las haces bien, te saldrán jugando fuera, jugando en casa, y al final, si aprietas más que el rival, das el resultado. Pues Alejo Mansilla, un placer tenerte aquí en la grada. Moltes gràcies, y ya hablaremos. Bona nit. Buenas Bueno, noches, hasta luego, gracias. Buenas noches, adiós. Bueno, Laura, Bueno, lo dicho, ya veremos a ver si volvemos el domingo o no, ya te diré. Un sí, saludo vale. muy grande. Pues, Mira, nos dicen un igualmente. saludo muy grande desde Balbastro para los dos. Ya sé Y el quién es, ya, triangulito hombre. rabioso, que creo que Sí. tienes tú ahí, mano. Hombre, ahí estaremos y estamos todos los jueves en esa sección del Real Zaragoza con Pablo, que está llevando las cosas muy bien. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo, compañeros. Chao. Adiós, Laura. Adiós. Acabamos la tercera federación, fijaos, con el arquero del cancerbero de el Binefar, pues un chaval que ha venido desde Cataluña y oye, y que las para muy bien, las para muy bien. Y nos centramos ya en la segunda federación. No vamos a querer hacerle más esperar a nuestro protagonista y a todos los aficionados barbos, que me imagino que estarán ahí pegadicos a nuestro canal de YouTube. Tenemos ya a Frodo. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Alfredo Sualdea, más conocido en el mundo futbolístico como Frodo. ¿Por qué? Porque me estaba preguntando mi compañero Alejandro, oye, pero ¿y esto de Frodo, por qué? Siempre me lo preguntan, la verdad. Nada, pues es o sea, mis amigos pues, me llaman Freddy ahí en Aranda, algunos, y bueno, a uno especialmente que me llamó Frodo, no sé por qué me sacó eso, y bueno, pues me gustó, y dije, hombre, pues es un nombre que puede ser, no sé, diferente, ¿no? A lo que hay habitualmente en el fútbol, y dije, va, pues me mola. Y pues ahora, a partir de ahí, pues me llama todo el mundo Frodo. El nombre de combate. Sí. Tengo muchas bromas con ese nombre, pero bueno, ya estoy acostumbrado.
lo llevo bien. Lo llevas bien. Oye, hablabas de la Arandina, de Aranda de Duero. Tú eres natural de Aranda de Duero. Has jugado en el filial del Mirandés, pero vienes de la Arandina. ¿Por qué ese cambio? ¿Por qué venirte del fútbol de Castilla y León a nuestro fútbol? Pues bueno, el director deportivo de aquí de Utebo, pues ya lleva unos años queriéndome y pues yo llevo bien que cuando te sientes querido, pues devolverles la sinceridad y bueno, pues decidí venir aquí, creo que apostaron por mí y bueno, de momento creo que están funcionando las cosas. Hoy no hemos tenido buen partido, pero creo que podemos seguir mejorando y hacer un buen año, yo creo. ¿Qué conocías del Utebo? Pues nada, si te soy sincero, la verdad, pero bueno, estando aquí, pues me he dado cuenta que la afición es espectacular, que nos vienen a apoyar en muchos partidos fuera de casa. Y pues la verdad que, bueno, tú me has preguntado qué conocía de Utebo, nada, y la primera semana ya fueron fiestas aquí. Y bueno, y creo que el recibimiento pues siempre es de un agrado bueno. Hombre, celebrabais el centenario y erais los pregoneros. O sea Sí, que, pues, ostras, eso es caer de pie, Frodo. sí, no, la verdad que muy feliz por eso, la verdad. Me imagino que tú también, viniendo de la Arandina, es un club histórico, también habéis estado peleando, pues bueno, por conseguir cotas mejores y venirte al Utebo. El estilo de fútbol es muy diferente al que jugabas tú en la Arandina. Pues sí, es bastante diferente, la verdad. En el Utebo, pues Juan Carlos, que es el míster, quiere una propuesta de juego que yo creo que me beneficia más y creo que así lo estoy transmitiendo o así se lo hago transmitir a él. Y en la Andina, pues es cierto que teníamos un estilo de juego que igual no me beneficiaba mucho, pero bueno, yo siempre he dado el máximo sobre todo por estar en mi casa y siempre he dado todo lo que tenía y vamos, el año pasado pues no fue el mejor año porque tuvimos el descenso, pero bueno, me quedo con haber jugado la Copa del Rey, que la verdad que fue, vamos, muy importante y estoy muy feliz de haber jugado en la Arandina. Que te quiten lo bailado, ¿no? Sí, tal cual. Es así. También has vestido la zamarra del Talavera. No sé, yo creo, a ver, ya pinto canas y ya hay veces que me falla la memoria. Pero ¿fue la temporada que estuvisteis en Primera Federación? Sí, bueno, íbamos en un principio a estar en Segunda Federación, pero no sé qué pasó con un club que no pagó lo que tenía que pagar o que no podía pagar y nos ascendieron. Y bueno, ese año pues la verdad que lo tengo un poco entre comillas porque no fue mi mejor año, tanto en el Talavera como luego en el Estepona, que me fui a Estepona en Navidad. Y bueno, pues aprendí mucho de esa categoría, que creo que es una categoría que tiene un nivel muy exigente. Y nada, pues ahora estoy aquí en Utebo y pues lo único que tengo que hacer es demostrar que tengo unas características futbolísticas muy buenas y así demostrarlo. Y sobre todo gol, ¿no? Que es lo que necesita el Utebo en esta categoría. Un gol que está cotizadísimo, Frodo. Sí, el gol la verdad que está cotizado, pero bueno, creo que el equipo tiene bastante gol porque cada jugador de nuestro equipo de la parte ofensiva tiene 3 goles, 2, o sea que creo que gol tenemos. Sobre todo los que te vienen por segunda línea, porque tú muchas veces eres de los que la bajas con el pecho, miras a los lados y siempre tienes ahí un estilete a quien pasarle la bola. Sí, la verdad que este año siempre tengo gente que me apoya, que está en el apoyo para devolvérsela y bueno, yo siempre intento hacer mi mejor fútbol que puedo y creo que este año pues puedo demostrarlo mejor. Ahora toca disfrutar. Hoy ya nos avisaban, ¿eh? Fíjate, la semana pasada tuvimos a nuestros hermanos de Play Logroñés, de la Sociedad Deportiva Logroñés, el programa que sigue y analiza todo lo que hace el conjunto riojano, y le preguntábamos por el Anguiano. Le decíamos, oye, ostras, que es que nos sorprende mucho que este equipo en su cancha, en su campo, sea tan complicado y tan duro de ganar. Y nos dijo, es que es una ratonera. ¿Es así?
Sí, 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 es un campo que, bueno, como dices tú, pues es una caja de cerillas que además el césped pues no está muy bien. No, o sea, cuando fuimos nosotros parecía que estaba bien, pero luego lo pisabas y estaba muy blando, te resbalabas mucho, pero creo que ahí el Anguiano se va a hacer fuerte. Creo que hoy ha ganado 2-0 además a Sí, Logroñés. al Teruel. Teruel, perdón, al Teruel. Al Teruel, sí, sí. Y yo creo que ahí va a estar. Va a tener que conseguir puntos en su casa. Ahora hablamos de vuestro partido, de vuestro encuentro frente a otro rival riojano, al Alfaro. Oye, ¿qué nos pasa? ¿Que se nos dan tan mal las visitas a La Rioja? Sí, no sé qué pasa, la verdad, pero la verdad que hoy, no sé, he notado al equipo un poco espeso. No hemos podido practicar nuestro fútbol que nosotros sabemos. Y cuando no puedes practicar el fútbol, pues tendremos que adaptarnos a otras circunstancias del fútbol. Y hoy, no sé, no hemos estado ni fuertes en los duelos, pocos balones arriba, pocos centros laterales. No sé, no ha sido nuestro mejor partido. Tendremos que hablarlo mañana y ver en qué hemos fallado y conseguir mejorar ese tipo de cosas, porque así los equipos nos pueden hacer mucho daño. Y eso que es un campo, yo estaba ahí narrando, es un campo, pues bueno, bastante grande, hierba natural. Quizás no sé si seguirá estando tan cuidado como cuando yo iba, aunque siempre pegaban un poco de la hierba alta para que el balón no pudiera correr mucho. No sé si ahora harán lo mismo. Y luego tenía como una pista alrededor, así como bueno, no era de tartán, era de tierra, era una especie de pabellón polivalente, ¿no? Sí que la tribuna central era una tribuna pues con bastante afición, ¿eh? Sí, la verdad que o sea, había bastante gente, la afición, pero bueno, el campo estaba bien. O sea, el césped no era el típico césped que tú ves en un campo de fútbol, era más tipo, no sé, pradera, no sé, era como. Sí, Pero bueno, era un campo muy grande que creo que nos podía haber beneficiado, y creo que no hemos estado a la altura de lo que requería el partido, y bueno, pues tendremos que sacar conclusiones. También es cierto que estaba la pista de atletismo, como tú has dicho, alrededor, y eso pues les permitía también, se han adelantado y les permitía también un poco perder tiempo, y bueno, pues al final lo hemos tenido porque íbamos 3-0 perdiendo y hemos conseguido meter 2 goles, pero luego ya nos han metido otro y ya era muy difícil. ya me imagino que bueno, cuando habéis intentado iros arriba, intentar remontar, ¿no? Sí, claro, te dejas Dejas espacio, huecos, dejas agujeros. no perdonan, o sea, ellos no perdonan allí. Ahora tenemos que, bueno, pasar página y centrarnos en el derbi. Un derbi frente al Deportivo Aragón, conjunto de Miguel Arraz plagado de chavales muy jovencicos, con mucho fútbol, pero poca experiencia en la categoría. Sí. Me imagino que ya Juan Carlos os habrá estado hablando, ¿no? Os habrá ido calentando ya la cabeza de decir, ojo, lo que nos viene. No, Juan Carlos va semana a semana, no nos habla nada del Deportivo Aragón, pero bueno, yo les he estado viendo esta mañana y la verdad que me parece un buen equipo. O sea, tiene jugadores con mucha calidad, aunque sean jóvenes. Es verdad que igual les falta un poco de experiencia, pero tienen bastantes buenos jugadores y creo que nos pueden hacer bastante daño. Fíjate que esta mañana se enfrentaban al líder de la categoría, al Eibar B, que también está plagado de chavales muy jovencicos y les ha tocado remontar. Sí. Han ganado en el 90 además, que lo estaba viendo, y bueno, en la primera parte creo que ha sido superior el Eibar, pero luego en la segunda ha sido bastante más superior el Deportivo Aragón, y bueno, han podido remontar en la última jugada del partido más o menos, y bueno, pues creo que aquí en Santa Ana nos vamos a hacer fuertes nosotros también en casa, así que les espera un partido complicado. Aún así, vayáis donde vayáis, los barbos siempre os acompañan. Bueno, jugar en casa ya es una gozada porque tenéis el campo lleno, pero cuando jugáis de visitante siempre hay una nutrida expedición de barbos acompañándoos y alentándoos. Eso para vosotros es un plus que otros equipos no tienen. Sí, la verdad que para eso siempre están apoyándonos, y como dices tú, es un plus
que creo que tenemos que aprovechar más porque hemos jugado 3 partidos fuera de casa y 2 de ellos no hemos hecho las cosas bien. El otro sí, el otro pues hicimos bastantes cosas bien, aunque nos quedamos con un jugador menos, pero bueno, supimos reponernos y ganar 2-0 a Suiza, que creo que es un rival también difícil. Y bueno, sí, los barbos pues siempre nos van a estar apoyando y creo que tendremos que dar un paso más por ellos y también por nosotros, que creo que nos hace falta, la verdad. Ya lo que nos dice Canfraña, la afición del Santa Ana es una pasada y damos fe, ¿eh? Sí, no, es una pasada. O sea, ya me avisaron en pretemporada, dice, ahora pues igual no viene mucha gente, pero cuando empiece la liga, pues esto va a ser una caldera y tal cual. El otro día fue una caldera y se nota, o sea, no sé, lo percibes en el ambiente que vas a meter un gol, que va a haber una ocasión, no sé, es una sensación extraña, la verdad, nunca la había vivido. Bueno, pues ahora te toca vivirla este domingo a las 6:30 de la tarde en el derbi contra el Deportivo Aragón, pero como tú ya vienes de haber jugado en Copa del Rey, el jueves hay sorteo. Sí. ¿Cuál nos pedimos, Frodo? A ver, yo la verdad al principio prefiero un rival de primera ref porque les puedes meter mano y creo que puedes eliminar más sencillamente, o por así decirlo, más fácil a un rival de primera ref que a uno de segunda. Pero bueno, el que venga, pues aquí tendrá que hacer las cosas muy bien para ganarnos porque no es nada fácil, la verdad. Pues estaremos muy pendientes el jueves de ver quién nos toca. Oye, sea de primera o sea de lo que sea, que deje perras, ¿eh? Aquí en Utebo, que estará muy bien. Eso es lo más importante para los directivos, la verdad. A nosotros, pues, a vivir nuevas experiencias y nuevos partidos, que es lo que queremos. Y lo he dicho, Alfredo Sualdea o Frodo, un placer tenerte aquí en la grada y muchas gracias por atendernos, que sabemos que acabáis prácticamente de bajar del autobús. Sí, acabo de llegar a casa hace nada, hace media hora o así. Pero bueno, muchas gracias por todo y un placer hablar contigo también. Un abrazo. Un abrazo. Vale. Alfredo Sualdea, el jugador, el arandino del Utebo Fútbol Club, el conjunto de Juan Carlos Bertal, que como nos decía, pues bueno, se enfrentaba al Alfaro, conjunto riojano, victoria por 4-2 para los riojanos en una jornada que ha sido negra, no, aciaga absolutamente para nuestros equipos, a excepción del Deportivo Aragón, que como ya anunciábamos, vencía al Eibar B, remontada incluida por 2-1 a la espera ya del derbi. Situación muy preocupante la de la Unión Deportiva de Albastro, 1-2 frente a las Arenas de Guecho. No están levantando cabeza y estamos deseando poder ya narrar y cantar una victoria de la Unión Deportiva de Albastro porque se lo merecen, porque aparte es un equipo que hace las cosas muy bien, un club que hace las cosas muy bien y que de momento pues parece que no le está, de eso no se está reflejando en el verde. El Club Deportivo Teruel derrota por 2-0 frente al Anguiano, un Club Deportivo Teruel que en la isla no ha conseguido hacerse, como bien decía Frodo, a las dimensiones del terreno de juego. Derrota contra el conjunto riojano, que como ya nos decía la semana pasada Dani de Play Logroñés, va a ser un feudo muy, muy difícil de batir, de conseguir rascar algo positivo. Y la Sociedad Deportiva Egea, que visitaba Las Gaunas y caía derrotada por 2-0. Los chicos de Martínez, que lo han intentado hasta el final, que lo han buscado en todo momento, pero la UDL en su casa, en su campo, se está haciendo fuerte y tanto es así que ya está en cuarta posición en la clasificación. Vamos con los encuentros que se disputarán la próxima jornada. Los nuestros jugarán el domingo 13, comenzando por el Balbastro, que visitará al Anguiano a las 4:30 de la tarde. Recordar que el Balbastro tiene un partido todavía por disputar, suspendido por la lluvia
en su cancha, en su campo, frente al Club Deportivo Calahorra. Todavía no tenemos fecha, veremos a ver cuándo se va a disputar ese encuentro, pero de momento al Balbastro le toca ir a la isla y, bueno, vencer o intentar vencer al invencible Anguiano en su campo. El Club Deportivo Teruel recibirá al Izarra a las 5 de la tarde. La Sociedad Deportiva Egea traslada su encuentro al de sábado a domingo a las 6 de la tarde en Luchán para enfrentarse a la Sociedad Deportiva Granada. Y como decíamos, el Utebo recibe al Deportivo Aragón en ese derbi aragonés que se jugará a las 6:30 de la tarde el domingo 13. Sigue el líder el Eibar con 15 puntos pese a la derrota con el Deportivo Aragón. El Tudelano segundo con los mismos puntos. Tercero y cuarto los dos Logroñés, la Sociedad Deportiva Logroñés y la Unión Deportiva Logroñés. Quinto el Utebo, el primer aragonés con 12 puntos. Séptimo el Egea con 10. El Deportivo Aragonés octavo con 10 puntos. Y ya nos tenemos que ir al puesto 12º para ver al Club Deportivo Teruel con 6 puntos, mientras que la Unión Deportiva Balbastro ocupa el puesto 17º con 1 punto junto con la Real Sociedad C. Eso en segunda federación. Y diréis, oye, ¿y hoy por qué nos está dando la chapa y no está la voz de la segunda federación de la Grada FM, que es Héctor Bravo? Bueno, pues porque Héctor es un parrandas, es peñista y, oye, y se lo merece el disfrutar con su familia y con sus amigos de las fiestas del Pilar. Como llevaba voz de cazallero, pues el muchacho se ha dicho, venga, que pasa el siguiente. Y eso es lo que hemos hecho. Ya subimos al último escalón para cerrar el programa. Una primera federación que le ha pasado factura a la Sociedad Deportiva Tarazona, una Sociedad Deportiva Tarazona que ha disputado 2 encuentros esta semana. El partido que tenía suspendido por lluvia frente al Real Unión de Irún, que se disputó el miércoles, acabó con tablas empate a 0 en el Municipal. Y si se suspendió por lluvias ese encuentro, el miércoles que cayó la Mundial se debería haber suspendido, porque de hecho, si veis las imágenes del encuentro, es que el balón ni corría. O sea, aquello era una absoluta piscina donde se tuvo que practicar un encuentro, un partido que lo mejor fue el empate, fue el punto que sacaba el conjunto del Moncayo ante uno de los gallos de la categoría como es el Real Unión de Irún. Y rápidamente se tenían que montar en el autobús porque les tocaba visitar el Reino de León, irse a jugar frente a la Cultural y Recreativa Leonesa en un encuentro que les enfrentaba al líder de la competición y un partido pues que ha sido muy cruel. A mí me recordaba al encuentro que jugaron contra el Nastic la temporada pasada, donde el Nastic conseguía llevarse los 3 puntos en el descuento. Esto mismo ocurrió este sábado en el campo del Reino de León. Tenemos las declaraciones del goleador de Adri Fuentes. Sinceramente, volver a recobrar esa sensación es difícil de explicar. Al final, un delantero vive de los goles. Es cierto que el año pasado apenas vi puerta, apenas tuve minutos y bueno, lo importante es que he tenido la suerte de volver a reencontrarme con el gol y bueno, esperemos que sea el primero de muchos. Juanma estaba comentando ahora mismo en rueda de prensa que prácticamente no pudisteis entrenar durante la semana desde el partido del miércoles contra el Real. ¿Cómo está esta situación? Bueno, pues como bien dice el míster, apenas tuvimos 2 días de recuperación en los cuales el partido contra el Real Unión, las condiciones, más allá de no tener descanso, tampoco fueron las mejores. Campo encharcado, campo pesado, que provoca que las piernas tengas más fatiga, más pesadez. Y es cierto que al tener poco tiempo de recuperación, un viaje de casi 4 horas y media o 5, y jugar hoy aquí contra un equipo que sabíamos que iba a tener la posesión prácticamente del partido y nos iba a exigir físicamente, pues se nota, la verdad es que se nota. Pues la verdad que estoy muy contento en todos los aspectos.
Me han recibido muy bien los compañeros, la directiva, el club. Luego la gente del pueblo es muy, muy amable, es gente humilde, es gente currante. Y es cierto que yo tenía la visión de otra cosa, como tú dices, de venir de otros sitios. Sabía dónde venía también y la verdad es que ha sido como un golpe en los ojos y estoy disfrutando mucho en todos los aspectos. Pues esas eran las palabras de Adri, el jugador de la Sociedad Deportiva Tarazona, después de estrenarse con el conjunto rojillo. Lo que os digo, bueno, podéis leer la crónica. Si leéis las de los medios leoneses, pues os va a decir que, bueno, que el conjunto aragonés, pues que se dedicó a perder el tiempo, que se dejaron caer en el campo, que era el nuevo Getafe, como he leído yo hoy por ahí. Bueno, uno juega sus armas y la Sociedad Deportiva Tarazona, recordamos, ha jugado 2 semanas, como bien dice Adri, decía su mister, ni siquiera ha podido entrenar en el terreno de juego. Que mira lo que dice ahí Desco, ¿no? La cara cruel del deporte vivió el Tarazona perder en el último segundo del choque. Es así, es cierto. Perdieron en el último segundo del partido, como ocurrió contra el Nastic de Tarragona. Tenemos duelo esta semana y es el duelo que le va a enfrentar frente al Sestao River la próxima semana. El conjunto vasco que va a tener partido de Copa Federación, cuartos de final contra la Sociedad Deportiva Compostela. El Tarazona que jugará el domingo a las 12 de la mañana frente al Sestao River. Un Sestao River que cuenta en su portería con Yago Herrerín, el veteranísimo arquero muy conocido, Javi Garrido, cedido por el Leganés, y bastantes cedidos, Adri Miranda por parte del Cádiz, Antonio Fremop del Villarreal B, o el propio Miguel Barandalla del Athletic Club, junto con mucho jugador venido de unionistas, como es el caso de Adri Gómez, Alfred Planas o Jone Chainez, que son jugadores pues, muy reconocibles en la categoría. Y un conocido de nuestro fútbol, un aragonés que está intentando hacerse un hueco ahí, cedido por la Sociedad Deportiva Huesca, como es el caso de Diego Aznar, el killer de la Sociedad Deportiva Huesca, que se encuentra cedido en el conjunto de Sestao. Un Sestao que el año pasado nos dio una alegría a todos los aficionados de la Sociedad Deportiva Tarazona con la primera victoria de los rojillos en la categoría en la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza, porque todavía no se podía utilizar el césped del municipal. A partir de ahí la Sociedad Deportiva Tarazona empezó a crecer, empezó a hacerse grande, a conocer la categoría, conocer la primera federación, y a día de hoy pues estamos viviendo un sueño con el conjunto del Moncayo en esta primera federación. Pues lo dicho, se nos acaba ya el programa, 1:15 de programa, 11:15 de la noche. Agradeceros a todos los que habéis estado acompañándonos en unos días tan señalados, donde lo fácil es pues coger y marcharte por ahí de marcha, que no escuchar a este señor canoso delante de una pantalla charrar y hablaros del fútbol aragonés, pero como dice Héctor, somos unos locos del fútbol aragonés. No podíamos faltar con nuestra cita semanal y llevaros el mejor análisis y los mejores protagonistas aquí en la Grada FM. Como dice Izquierdo, efectivamente el martes volvemos con más, con 40x20, con el fútbol sala, que nos sigue dando alegrías en algunos casos y tristezas en otros, pero eso ya será harina de otro costal. Hablaremos el martes a las 10 de la noche aquí en 40x20 en la Grada FM. Lo dicho, no os emplazo al domingo porque todavía no sabemos qué haremos. Sí que habrá la grada seguro, pero os diremos qué día a lo largo de esta semana en redes sociales. Permanecer atentos y, como me dice Alejandro, que si no luego me pega, suscribiros a nuestro canal de YouTube y predicar por redes para que otros locos del fútbol aragonés se unan a nosotros. Los que seáis de Zaragoza, buen Pilar, buenas fiestas
y los del resto del país, los del resto de Aragón, que paséis muy buena semana. Sed buenos. Nos vemos, nos oímos aquí en La Grada FM. Adiós. La Grada FM te trae el programa que va a ser el altavoz del fútbol aragonés. Con la incombustible voz de Francho Dieste, repasaremos la actualidad que abarca desde la preferente hasta la primera federación. Con entrevistas y un selecto grupo de colaboradores en riguroso directo, los domingos a las 10 de la noche, en La Grada FM.